El Señor les bendiga, mis hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y que el Señor los siga guardando en todo momento de sus vidas para que estemos cada día fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me dirijo a cada hermano para compartir un poco sobre la palabra del Señor. El Señor dice que debemos seguir llenando nuestras vasijas en todo tiempo y también disfrutando tanto de la palabra hablada como de la palabra escrita. En esta ocasión quiero compartirles un fragmento del libro Usted está preparado para el fin, escrito por nuestro hermano Esrama. Sabemos que la palabra de Dios nos llena cada día y nos fortalece para superar cualquier adversidad en todo momento. Porque cualquiera que fueren los tiempos en que nos encontremos, la palabra del Señor siempre va a permanecer. Entonces, una vez más, me place mucho saludarlos a todos, siempre deseando que el Señor los sustente en todo momento, tanto espiritualmente como materialmente, físicamente, porque el Señor desea que sus hijos estén bien en Él. Que el Señor los continúe bendiciendo todos sus hogares y su familia para que sigamos adelante, porque hacia la meta es donde el Señor nos ha llamado y queremos seguir reinando con Él. Amén. Entonces, bueno, primeramente vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender la lectura bíblica, bueno, del libro espiritual y el que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento de todo esto que nos vienes hablando hasta el día de hoy. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de tomar tu palabra, Señor Jesús, para nuestro espíritu y todo nuestro ser. Señor Jesús, bendice tu palabra, que ésta corra como ríos de agua viva, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Señor Jesús, ven, oh Dios, llena todo nuestro ser, sacia nuestra sed. Dan un espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, de entendimiento, para tomar tu palabra, oh Dios, oh Señor Jesús, como nuestra base, como nuestro fundamento para seguir en este mundo, Señor. Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra nueva fuerza. Tú eres nuestra base firme para nuestra fe. Señor Jesús, gracias. Bendice a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos por el título que dice: la vacuna es la palabra pura de Dios. La palabra de Dios es el único medio para quedar inmune a la acción de la iniquidad que se multiplica en el mundo posmoderno. La iglesia necesita volver a la palabra pura de Dios. En los días de hoy vemos espectáculos, sanidades, la expulsión de demonios y el evangelio de la prosperidad en el medio cristiano. Sin embargo, todo eso termina volviéndose una distracción para el pueblo de Dios. La alabanza es algo bueno y necesario, pero con verdaderos shows de pirotecnia puede convertirse en una distracción. Las personas ya no son atraídas por la palabra, pues ahora su atención está dirigida al entretenimiento visual y a la música en sí. En esta parte de la lectura se hace como una breve descripción de todo lo que está pasando en este mundo postmoderno. Y esto es una realidad que estamos viendo en diferentes grupos o en el medio cristiano. Entonces el Señor a través de esta lectura nos habla que eso no debe ser nuestra distracción y que nos enfoquemos en la
verdadera palabra, en la palabra pura de Dios, que es lo que se encuentra en la Biblia. Es lo que el Señor nos enseña a través de la Biblia, de la palabra de Dios que está impresa en la Biblia y que solo en el Espíritu la podemos entender. Continúa diciendo así. En 1 Timoteo 1, 3, 4, el apóstol Pablo registró la petición que hizo a su joven colaborador. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La palabra doctrina en este versículo es enseñanza. En otras palabras, él está diciendo que no enseñaran cosas fuera de la palabra de Dios y que mantuvieran el enfoque en ella. Apreciado lector, espero que usted le dé la debida importancia a eso, pues necesitamos volvernos a la palabra. Ella nos salvará a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor, preservándonos de la degradación, pues la palabra pura de Dios es la vacuna contra el virus de la iniquidad. Bueno, aquí al principio de este libro habla mucho o hace un énfasis de entrada sobre la iniquidad y podemos ver que solo la palabra de Dios puede ser el antídoto para la cura de este mal, que es la iniquidad y es lo que se está viendo hoy en día como la apostasía. Todo eso, aunque es necesario que todo eso acontezca, pero debemos estar preparados y fundamentarnos en la palabra de Dios, que es la que nos hace ver la realidad de todas las cosas. Continuamos en 2 Timoteo 1:3. Dice, retén la forma de las sanas palabras. La Biblia y su revelación son palabras saludables que traen salud a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Son palabras que vienen de Dios mismo y nos sanan. En el capítulo 3, versículo 16 al 17, Pablo prosigue, reforzando el encargo que tenía por la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa vacuna viene directamente del soplo de Dios y por su eficacia actúa en varios aspectos, tales como la enseñanza, la reprensión, la corrección y la instrucción. Necesitamos diariamente ese medicamento todo inclusivo que sana todos los males. La palabra es la que nos hace siervos de Dios perfectos, es decir, personas maduras y capacitadas para servirlo. Aleluya, porque la palabra es la que nos perfecciona, es la que nos muestra, es la que nos guía, nos dirige, nos encamina, nos lleva la manera correcta de cómo hacer todas las cosas y que no nos deja de actuar a mi propio modo, sino que podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y es allí donde el Señor opera de una manera especial, de una manera perfecta, como lo es la palabra del Señor. Continúa diciendo, la orientación del apóstol Pablo fue muy clara en 2 Timoteo 4:2 al decir que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con base en eso, en mi corazón se generó un encargo que deseo compartir con los líderes de las iglesias. En el medio cristiano se ha dado mucha atención a los milagros, a la expulsión de demonios, a las sanidades, a los grupos musicales de alabanza y poca atención a la palabra. Por falta del fundamento bíblico, el pueblo de Dios está enfermo. Oh Señor Jesús. Bueno, gracias por esta parte, porque dice que por falta de fundamento bíblico, el pueblo de Dios está enfermo. Y es verdad, porque como estábamos viendo a nuestro hermano que compartió la vez pasada sobre la sal
La sal es la que da el gusto, es la que sazona, es la que limpia, que se lleva toda impureza. Una persona que toma la palabra, un hijo de Dios que toma la palabra de Dios, siempre está fundamentado sobre una base inmovible y no puede ser llevado por ningún lado. Por lo tanto, nunca se decae. O sea, siempre está firme y a pesar de las dificultades reconoce que sí va a haber algunas dificultades, sí, es cierto, pero la palabra es la que lo alienta y lo que lo levanta. Sin embargo, se ven aquí que hay muchas distracciones y eso es lo que el Señor no quiere, sino que nos volvamos cada día a la palabra pura del Señor. Que nada de esas cosas nos distraigan, sino que es el mismo Señor, el deseo de Él es que nosotros profundicemos a lo que el Señor nos quiere mostrar. Amén, porque el Señor siempre está dándose a través de su palabra para que lo podamos conocer mucho, cada día más. Gracias al Señor. Continuamos. Dice, en el capítulo 4, versículo 6 leemos, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La mejor inmunización es la alimentación adecuada. Cuando usted alimenta adecuadamente su cuerpo, su inmunidad se fortalece y puede resistir a la gripe, por ejemplo. Si está muy cansado, se alimenta mal y no duerme bien, la inmunidad de su cuerpo baja y se abren las brechas. Nosotros realmente necesitamos de la palabra, de estar alimentados con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que hemos seguido. Amén por esta buena palabra. Para continuar, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No podemos ser perezosos, por el contrario, debemos ser fervientes en el Espíritu para servir al Señor. Esto nos llevará al progreso. Oro al Señor para que todos los lectores de este libro tengan un cambio en su manera de pensar y valoren más la palabra, aplicándola en su vivir. Así cada día que pase creceremos espiritualmente más hasta llegar a la madurez completa. Para progresar, lo que predicamos no puede ser solo para los demás, sino primero para nosotros. Cuando predico el Evangelio, hablo con tanta convicción que yo mismo me convierto nuevamente. Pero si ni yo me convierto con lo que hablo, ¿cómo podré convertir a los demás? Primeramente, nosotros mismos necesitamos ser tocados por la palabra, y solo así otros serán tocados en su interior. Siempre que predico algo es porque el Señor ya me habló antes que necesitaba aquella palabra. Amén, porque esta es la experiencia de nuestro hermano Ezra cuando se dirige a esta palabra, que toda la palabra que nosotros escuchemos debe ser aplicada para mí primeramente y luego para los demás, porque se supone que yo debo llenarme primero, que yo debo recibir esa instrucción de parte del Señor, que yo debo recibir esa reprensión de parte del Señor, que yo debo recibir ese redarguir, porque el Señor desea que yo esté sometida a Él, que yo haga su voluntad, que Él desea trabajar en mí para que ya expresemos, como dice Pablo, ya no sea yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, eso es la función de la palabra. Que primero llegue a mí y luego llegar a los demás, porque no podemos ir vacíos a las otras personas, sino que ya debemos tener ese fundamento en nosotros. Y para terminar dice, en 1 Timoteo 4:16 leemos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí hay una experiencia del hermano, dice así, en los viajes de avión se dan instrucciones de seguridad antes del vuelo.
La orientación para los casos de descompensación de la cabina es muy ilustrativa. En estos casos, las máscaras de oxígeno caen de los compartimientos superiores de los asientos y cada pasajero debe tomar la máscara para sí mismo y usarla, cubriéndose la boca y la nariz, y con ella respirar normalmente. Si hay algún niño o una persona más anciana al lado de un pasajero adulto, este debe poner antes su propia máscara y enseguida ayudar al indefenso. Si el responsable intenta salvar primero al niño o al anciano sin estar debidamente equipado con la máscara, puede faltarle el oxígeno y desmayarse antes de efectuar el procedimiento indicado. Siendo así, ambos morirán. Espiritualmente ocurre lo mismo. El que predica el Evangelio debe al comienzo salvarse a sí mismo, para después salvar a otra persona. Por esa razón debemos ser diligentes haciendo que la palabra more en abundancia en nosotros, y estas palabras tienen el poder para liberarnos de todo lo que nos ata. Aleluya. Porque la palabra tiene ese poder de liberarnos de todo lo que nos ata. Es muy importante el ejemplo que da aquí el hermano, que cuando hay un viaje, si hay alguna emergencia, lo primero que tiene que hacer, y hay una persona al lado, independientemente un niño, un anciano, lo primero que tiene que hacer es salvarse primero o tomar esa máscara de oxígeno la persona que está consciente que puede, para poder ayudar al indefenso, como lo dice aquí, al niño o al adulto mayor. Porque si lo hace al niño, aunque tal vez nuestro corazón dice, no, primero los niños, primero los ancianos. No, primero nosotros para poder salvar a ellos, porque si no, morirían ambos. En este caso es lo mismo de la palabra del Señor, que no, yo debo tomar la palabra primero para mí, para mi salvación, para cada día el Señor vaya tratando en mi ser, eliminando impurezas, teniendo experiencia con el Señor, sentir ese hablar de parte de Él a través de su palabra, porque todos los días nos habla, si vamos a la Biblia, todos los días nos habla de una manera fresca, una manera nueva, y esa es la manera que estamos salvando todo nuestro ser, porque recordemos que ya nuestro espíritu es salvo y que ahora mismo estamos en la salvación de nuestra alma, y que nuestra alma necesita cada día es la palabra del Señor para ser salvo, para negarnos a nosotros mismos, negarme yo, y que viva, que crezca el Señor, que yo mengue, que crezca el Señor, para cuando llegue ese momento, en esos tiempos finales, el Señor pueda ganar mi alma, mi espíritu, y aún ese cuerpo sea glorificado. Entonces, gracias al Señor, porque con esta palabra, al tomarla y tenerla yo, retenerla y aún darla, puedo salvar a otros, puedo ayudar a otros, puedo eh, llevar como la mujer samaritana que llevó esa palabra cuando Jesús le habló y la extendió a otro. Esta fue la primera mujer que predicó el Evangelio, y así la extendió a muchos, dando las buenas nuevas de lo que su maestro, el Señor Jesús en ese tiempo hizo en su vida. Así somos nosotros. Primero, la palabra debe actuar en mi vida y luego llevarla con esa experiencia a los demás, para también saber qué el Señor nos quiere mostrar en cada experiencia. Entonces, gracias al Señor, porque la palabra de Dios es la vacuna contra todo virus de iniquidad, todo, todo movimiento satánico que Él viene implementando a través de esas distracciones que estamos viendo hoy. Gracias al Señor por esta porción. Que el Señor los bendiga a todos los hermanos, hermanas, jóvenes. El Señor los siga guardando, fortaleciendo. Estamos en estos tiempos que aprovechamos a tomar esta lectura, un libro espiritual con la Biblia, para fundamentarnos en la palabra del Señor. Y como dice la misma palabra, no ser llevados por vientos y corrientes de doctrina, sino
ser fortalecidos en Dios. Entonces, Señor los bendiga, los guarde, un abrazo fraternal, que todos sean bendecidos y bueno, gracias al Señor. Jesús es el Señor. Amén.